En el vasto escenario del cosmos, donde los signos del zodiaco se erigen como guardianes de las fuerzas que modelan el espíritu humano, Libra ocupa un lugar de equilibrio, belleza y justicia. Regido por Venus, el planeta del amor y la armonía, Libra es como un faro que ilumina con su capacidad de unir lo opuesto, de tender puentes entre la sombra y la luz, entre el caos y la calma. Sin embargo, esa misma disposición hacia la armonía lo convierte en presa fácil de aquellos seres que, incapaces de generar su propia energía vital, buscan alimentarse del brillo ajeno. Son los vampiros de energía, entidades disfrazadas de sonrisas o palabras dulces, que acechan con intenciones ocultas y con el deseo de absorber la vitalidad del alma noble. Para proteger a Libra de tales influencias, el universo ha tejido un escudo invisible en su esencia. Libra debe recordar que el don de la balanza no consiste únicamente en dar sin medida, sino también en establecer los límites que preservan su integridad. La protección comienza cuando Libra reconoce que su luz no puede ser apagada por quienes se nutren de la oscuridad, pues en cada gesto de justicia que emite, en cada palabra cargada de armonía, su energía se multiplica. No obstante, la clave está en la conciencia. Aquel que percibe el intento de manipulación o drenaje debe erguirse con la dignidad de un guerrero estelar, plantando su balanza como espada de equilibrio, como muro que impide que la sombra penetre. El aire de Libra, etéreo y sutil, necesita anclarse en la tierra cuando los vampiros de energía se acercan. La estrategia cósmica consiste en no dejar que el otro arrastre hacia su pozo de desesperanza. Cada vez que el vampiro extiende su telaraña de quejas, envidias o intrigas, Libra debe invocar la fuerza de los vientos celestiales que le pertenecen, visualizando como una corriente de aire dorado envuelve su aura y la purifica. Ese aire es su don natural, y con él puede disipar cualquier intento de absorción. El planeta Venus, su regente, le concede también la armadura del amor propio. Libra no debe olvidar que la compasión y la generosidad son virtudes, pero cuando son desbordadas sin medida, se transforman en canales por donde otros se apropian de su energía. La verdadera protección radica en comprender que amar no es lo mismo que permitir ser consumido. La vibración de Venus le recuerda que el corazón que se ama a sí mismo irradia aún más belleza, y en ese resplandor no hay rendija por donde pueda entrar el vampiro. El universo también otorga a Libra la capacidad de retirarse con elegancia. No necesita confrontar ni atacar, porque su poder no reside en la violencia, sino en el equilibrio. Ante los vampiros de energía, basta con que se aleje suavemente, como la brisa que se desplaza sin ser atrapada, como la hoja que danza fuera del alcance de las manos que intentan sujetarla. Ese movimiento natural lo mantiene en su centro, y en ese centro se encuentra la invulnerabilidad. Cada vez que Libra se protege, no solo resguarda su energía individual, sino que también conserva el equilibrio cósmico. Su papel en la rueda zodiacal es fundamental, es el signo que recuerda a los demás que la justicia y la armonía son posibles, que la luz puede habitar en medio de la oscuridad. Si Libra es vencido por los vampiros de energía, el desequilibrio amenaza con expandirse. Pero si Libra se mantiene firme, consciente de su don, el universo entero se fortalece. Así, la protección de Libra no es un simple acto de defensa personal, sino un gesto heroico dentro del relato eterno de la vida. Su balanza se convierte en un símbolo de resistencia, su aire en un escudo inquebrantable, y su vínculo con Venus en la llama que lo mantiene erguido. En su andar, Libra aprende a transformar cada intento de absorción en una oportunidad de recordar su propia grandeza, y a cada vampiro de energía lo convierte en un recordatorio de que la luz siempre prevalece sobre la sombra. En los cielos, las constelaciones observan este proceso con solemnidad. Los antiguos sabios ya lo sabían, quien protege a Libra protege al mundo del desequilibrio. Por eso, cuando los vampiros de energía intentan avanzar, el eco cósmico responde, reforzando la coraza invisible que rodea a este signo. Y entonces, Libra se eleva, convertido en guardián de la armonía, héroe estelar que, aun en medio de la oscuridad, continúa irradiando belleza y justicia, sabiendo que ningún poder que se alimenta del mal ajeno puede vencer la fuerza eterna de quien ha nacido para equilibrar el universo. En el entramado de las fuerzas celestiales, Libra es más que un signo de aire, es un guardián de los portales invisibles donde la luz y la sombra se encuentran en constante danza. Su esencia no solo busca el equilibrio entre lo externo, sino también dentro de su propio interior. Los vampiros de energía acechan precisamente allí donde Libra se olvida de sí mismo, donde su necesidad de agradar, de mantener la paz, lo hace vulnerable a convertirse en espejo de deseos ajenos. El peligro no siempre se manifiesta en rostros hostiles, sino en aquellos que aparentan cercanía y que saben que la entrega de Libra es un manantial inagotable.
Es en ese punto donde el signo debe recordar que el verdadero equilibrio no consiste en dar siempre, sino en aprender a recibir y a cerrar los canales cuando se abren con exceso. El cosmos le otorgó dones secretos que no siempre son reconocidos. Entre ellos se encuentra la diplomacia cósmica, una cualidad que le permite desarmar la hostilidad sin necesidad de enfrentamientos. Cuando un vampiro de energía se aproxima con la intención de manipular, Libra puede neutralizar su veneno transformando la vibración de ese encuentro. Es como si su voz llevara una frecuencia que desactiva la oscuridad, como si su presencia en calma se convirtiera en un espejo donde la sombra se refleja y pierde fuerza. No se trata de lucha, sino de transmutación. La verdadera batalla no está afuera, sino en el arte de mantener la serenidad cuando otros buscan sembrar caos. En los planos sutiles, Libra posee un aura que brilla con tonos suaves, semejantes a la aurora. Esa luminiscencia atrae a muchos, pues su belleza es un bálsamo para las almas cansadas. Pero esa misma luz es la que convoca a los que desean apropiarse de ella. La clave está en fortalecer esa aura con consciencia. Visualizar una esfera protectora, no de dureza, sino de cristal armónico que resuena con la vibración de Venus, es un acto de poder silencioso. Esa esfera no encierra ni limita, sino que amplifica la energía de Libra hacia adentro, evitando que se disperse. En ese estado, lo que se da se ofrece con medida, y lo que se recibe no es drenaje, sino resonancia. El firmamento también enseña que Libra puede apoyarse en los signos aliados para reforzar su protección. Géminis y Acuario, como compañeros de aire, lo impulsan a moverse con rapidez y a no permanecer demasiado tiempo en territorios donde las energías son densas. Sagitario lo inspira a elevar la mirada hacia horizontes más amplios, recordándole que ningún vampiro puede atraparlo si su espíritu vuela alto en busca de sentido. Leo, regido por el sol, lo rodea de fuego y orgullo, otorgándole la fuerza de decir no con dignidad. Estas alianzas zodiacales conforman un ejército invisible de energías que Libra puede invocar cuando siente que su balanza tambalea. En su interior también habita un guerrero. Aunque muchas veces se le percibe como un signo que evita los conflictos, su verdadera grandeza se muestra cuando se ve obligado a defender su paz. En esos instantes, Libra despierta su aspecto épico, no como un luchador que ataca, sino como un estratega que sabe retirar piezas del tablero para que la armonía prevalezca. Esa capacidad de moverse con inteligencia, de no ser atrapado en las trampas emocionales de quienes buscan drenar su vitalidad, lo convierte en un héroe de la conciencia. La guerra de Libra no se libra con espadas, sino con decisiones firmes, con silencios que pesan más que 1000 palabras, con distancias que hablan del respeto hacia uno mismo. El tiempo cósmico le recuerda que la verdadera protección no está en la resistencia constante, sino en la vibración que se elige mantener. Los vampiros de energía se alimentan de la confusión, del enojo, del agotamiento. Cuando Libra eleva su frecuencia hacia la belleza, la música, el arte, la naturaleza, su campo energético se vuelve inaccesible para esas fuerzas. En cada acto de contemplación, en cada instante en el que admira la perfección de una flor o la sinfonía del viento, Libra se reconecta con la esencia venusina y se hace invulnerable. La energía que nace del gozo interior es inalcanzable para quienes viven de la sombra. Hay también un pacto ancestral inscrito en las estrellas. Libra fue elegido como mediador entre los mundos porque posee la capacidad de recordar que la armonía no es una utopía, sino una construcción diaria. Esa misión lo obliga a enfrentarse a los vampiros de energía como pruebas necesarias, desafíos que lo fortalecen y le enseñan a preservar lo sagrado en sí mismo. Cada vez que logra mantener su centro ante la presencia de la oscuridad, Libra eleva no solo su alma, sino la vibración del colectivo. Su victoria no es personal, es universal, pues demuestra que la luz que sabe protegerse se vuelve inextinguible. Así, el viaje de Libra frente a los vampiros de energía es un relato heroico de resistencia pacífica y de autoconciencia. El aire que lo impulsa no se deja aprisionar, su balanza nunca se quiebra, y su vínculo con Venus le recuerda que la belleza, cuando nace del interior, es la más poderosa de las armaduras. En el gran teatro del cosmos, Libra sigue caminando con gracia, protegido no por la dureza del hierro, sino por la firmeza de su equilibrio y por la certeza de que ninguna sombra puede apagar el resplandor de quien ha sido creado para ser guardián de la armonía universal. En los rincones más profundos del zodiaco, donde los signos revelan no solo sus dones visibles sino también sus secretos ocultos, Libra custodia un poder poco comprendido, la capacidad de reflejar lo que otros llevan dentro. Ese espejo natural que habita en su esencia es tanto un regalo como un riesgo, porque al reflejar la luz puede también reproducir la sombra de quienes lo rodean.
Los vampiros de energía buscan aprovecharse de esta cualidad, arrojando sobre Libra su carga, esperando que la balanza se incline hacia su propio beneficio. Pero lo que desconocen es que el espejo de Libra no es pasivo, sino que puede volverse un cristal que devuelve multiplicada la intención, ya sea luminosa o sombría. La verdadera protección de Libra no consiste en dejar de reflejar, sino en aprender a elegir con conciencia qué energía devolver y cuál disolver en el aire infinito que lo sostiene. El aire, elemento al que pertenece, no solo le otorga movimiento y ligereza, sino también la capacidad de volverse intangible. Así como el viento se escabulle entre las manos que intentan atraparlo, Libra puede volverse inaccesible a las garras del vampiro energético cuando decide no entregarse. El aire es su don de invisibilidad, la fuerza sutil que lo protege sin que se note, la corriente que lo eleva por encima de la densidad. En los momentos de peligro, basta con que recuerde que su alma es brisa libre, y ningún poder que se alimente de la oscuridad puede retenerlo en cadenas. En las estrellas, Venus no solo brilla como regente de su signo, sino que actúa como guardián de su corazón. Esa influencia venusina despierta en Libra un magnetismo natural que atrae, pero al mismo tiempo le entrega la llave de su protección, la belleza como escudo. Cuando Libra cultiva la armonía en su entorno, cuando rodea su vida de arte, de colores, de música y de relaciones que nutren, crea un campo vibratorio tan elevado que los vampiros de energía no encuentran fisuras por donde entrar. La belleza es más que un placer, es una muralla invisible que resuena en el universo y repele lo que vibra en discordia. También es cierto que Libra, por su deseo de complacer y evitar confrontaciones, a veces duda en cerrar puertas. Pero en esa duda yace un poder mayor, el aprendizaje de la firmeza. Cada vez que elige decir no, cada vez que establece un límite con elegancia pero con decisión, fortalece su balanza y recuerda que la justicia empieza consigo mismo. Ese acto, que parece pequeño, es en realidad un gesto heroico en el lenguaje cósmico, pues el signo que representa la equidad no puede sostener al mundo si primero no sostiene su propio centro. Al poner límites, Libra se transforma en un guerrero de la paz, alguien que protege su energía sin necesidad de armas ni confrontaciones, simplemente recordando que la armonía no se negocia con quienes viven de la oscuridad. Los antiguos astrólogos hablaban de la conexión de Libra con el ocaso, ese punto del día donde la luz y la sombra se encuentran en equilibrio. En ese instante sagrado, el sol entrega su resplandor a la noche y se abre un portal de transición. Libra guarda esa sabiduría en su alma, sabe que toda sombra necesita de luz para existir, y que ninguna oscuridad es eterna. Por eso, cuando los vampiros de energía intentan envolverlo en tinieblas, el signo puede recordar que su espíritu es como el horizonte, siempre capaz de sostener el equilibrio entre opuestos. Esta visión lo convierte en un ser capaz de atravesar los ataques sin quebrarse, porque su fortaleza no depende de la ausencia de oscuridad, sino de su habilidad para mantener la balanza en medio de ella. El viaje de Libra también implica comprender que la energía no se pierde en vano. Cada encuentro con un vampiro energético es un llamado a la conciencia, una prueba del universo que lo invita a reforzar su poder interno. No se trata de caer en el temor ni en la desconfianza hacia los demás, sino de aprender a distinguir dónde florece la reciprocidad y dónde solo hay consumo. Esa capacidad de discernir es un don que madura con los años, y cuando Libra lo asume, se convierte en un maestro del equilibrio, capaz de enseñar a otros a protegerse y a brillar sin ser devorados por la sombra. El destino épico de Libra es caminar como guardián de la armonía, y esa misión requiere la construcción constante de su templo interior. Un templo invisible, hecho de pensamientos claros, emociones serenas y acciones justas. Cada ladrillo de ese templo lo protege, y cuando los vampiros de energía se acercan, descubren que no hay entrada posible porque la fortaleza está sellada con amor propio. Ese amor no es egoísmo, es la base de su capacidad para seguir entregando luz sin perderla. Así, Libra avanza en su senda, con la balanza en alto y el aire como aliado, recordando que la verdadera protección no se logra con fuerza bruta, sino con sabiduría, belleza y firmeza interior. Su lucha no es contra los vampiros de energía, sino a favor de su propia esencia. Y cada vez que vence, no solo se protege a sí mismo, sino que eleva al universo entero, porque allí donde Libra resiste, la justicia, la luz y la armonía permanecen invencibles. En los dominios del destino, Libra no solo representa la balanza que busca justicia, sino también el arte de sostener el alma en un delicado punto de armonía. Esta misión lo convierte en una figura indispensable en la sinfonía cósmica, pero también lo expone a fuerzas que desean fracturar ese equilibrio para absorber lo que en él fluye de manera natural.
Los vampiros de energía no son únicamente individuos aislados, también pueden manifestarse en ambientes cargados de discordia, en dinámicas colectivas donde el caos reina y la armonía es desplazada. Para Libra, estas atmósferas son especialmente riesgosas porque su espíritu, afinado como un instrumento de cuerda, capta cada vibración, cada desajuste, y busca inconscientemente corregirlos. Ese impulso lo desgasta si no recuerda que no está obligado a restaurar todo lo que el mundo pierde, que su misión es irradiar, no sacrificarse. Existe en su esencia una conexión con el tiempo que a menudo pasa desapercibida. Libra rige el momento en que el día y la noche se equilibran en el equinoccio, y en esa imagen sagrada reside su clave de protección. El signo lleva inscrito el recuerdo de que todo exceso se autocorrige, que ninguna fuerza oscura es eterna, que incluso los vampiros de energía terminan consumiéndose en su propio vacío si no encuentran donde alimentarse. Cuando Libra interioriza esta verdad, ya no se siente amenazado, porque sabe que su deber no es vencer al depredador, sino sostenerse en la calma hasta que el ciclo lo devuelva al balance. Esa paciencia cósmica es un escudo que lo coloca fuera del alcance de la desesperación. En lo profundo de su naturaleza también habita la memoria de la diosa Temis, símbolo ancestral de la justicia, cuya balanza nunca se inclina por el engaño. Libra puede invocar esa fuerza arquetípica como protección, recordando que la mentira, la manipulación y la sombra pierden poder cuando se enfrentan a la verdad clara e incorruptible. Los vampiros de energía prosperan en la confusión, en el desorden emocional, en las fisuras del alma. Pero cuando Libra se alinea con la verdad interior, esa claridad se convierte en una espada invisible que corta las ataduras de quienes intentan enredarlo. Así, sin pronunciar grandes palabras, puede deshacer el nudo de la manipulación con la simple firmeza de una vibración auténtica. El corazón venusino que late en Libra posee un don silencioso, la capacidad de transformar la fragilidad en gracia. A menudo se le percibe como vulnerable, porque evita confrontaciones y busca caminos de paz, pero en esa aparente suavidad se esconde un poder invencible. La suavidad es su coraza más inesperada, porque ningún vampiro de energía sabe cómo alimentarse de alguien que no opone resistencia en el terreno del conflicto, sino que se eleva por encima de él. Libra no necesita luchar con la misma oscuridad que lo amenaza, pues su naturaleza lo conecta con una fuerza superior, la del equilibrio universal, que tarde o temprano restituye lo que se ha roto. Esta comprensión lo transforma en un guerrero que vence sin destruir. El aire que lo sostiene también guarda secretos antiguos. Es el aliento de los dioses, el soplo que da vida y movimiento, la corriente que une lo invisible con lo tangible. Para Libra, aprender a respirar conscientemente, a usar el ritmo del aire como puente hacia su centro, es un acto de protección sagrada. Cada inhalación lo conecta con el universo, cada exhalación lo libera de la densidad que los vampiros intentan depositar en su interior. Este acto simple y cósmico lo protege sin ruido, lo rodea de una atmósfera impenetrable y le recuerda que el aire, su propio elemento, no puede ser atrapado ni retenido por quienes buscan drenar su esencia. En la danza de los planetas, Saturno observa a Libra con una influencia silenciosa. Aunque no lo rige, actúa como maestro severo que enseña a establecer estructuras firmes. Cuando Libra aprende a invocar esa energía saturnina, se convierte en constructor de límites sólidos, en arquitecto de su propia fortaleza. El aire se combina con la piedra, la belleza se une con la disciplina, y surge así una muralla invisible que ningún vampiro de energía puede atravesar. Esta capacidad de integrar el rigor con la suavidad convierte a Libra en un ser completo, capaz de proteger su esencia sin perder la armonía que lo caracteriza. El viaje de Libra no es solamente individual, es colectivo. Su misión es irradiar un orden que inspire a otros, mostrar que la justicia puede vivirse incluso en lo cotidiano, que la luz puede sostenerse sin apagarla por la sombra ajena. Cada vez que Libra se protege, da un ejemplo silencioso al mundo, demuestra que es posible conservar la propia energía sin recurrir al egoísmo, que se puede ser compasivo sin ser devorado, que se puede caminar entre la multitud sin perder el propio centro. Ese ejemplo es épico porque rompe las cadenas de dependencia y libera también a quienes lo observan. En las noches estrelladas, cuando el cielo parece susurrar su sabiduría, Libra recuerda que es hijo del ocaso, guardián del equilibrio, reflejo de la armonía universal. Su protección no es un acto aislado, sino un servicio al orden cósmico. Y aunque los vampiros de energía lo acechen, aunque intenten robar la chispa de su espíritu, Libra sabe que su luz es eterna, porque está sostenida por las leyes invisibles del universo. Esa certeza lo eleva como un héroe silencioso, un guardián cuya mayor victoria es permanecer fiel a su esencia mientras el caos se disuelve a su alrededor.
Libra, en su andar por la rueda del zodiaco, no solo es portador del equilibrio, sino también del poder de los vínculos invisibles que atan a las almas. Su naturaleza es profundamente relacional, pues se manifiesta con mayor plenitud cuando comparte, cuando se abre, cuando entrega su esencia a través de la interacción. Pero en esa misma apertura habita un riesgo mayor: los lazos que se tejen con personas o situaciones cargadas de densidad pueden transformarse en cadenas que drenan su energía vital. Los vampiros de energía saben esto, aun sin conciencia plena, y buscan acercarse al brillo de Libra para alimentarse de su capacidad de conexión. Aquí radica un aspecto fundamental de su protección: aprender a reconocer cuando un vínculo eleva y cuando degrada, cuando un lazo lo fortalece y cuando se convierte en prisión. El cielo le entrega una clave a través del poder del desapego. Libra, al ser regido por Venus, suele aferrarse a la belleza de los vínculos, incluso cuando estos ya no le nutren. Pero el cosmos lo impulsa a descubrir que soltar es también un acto de justicia. Así como el equinoccio marca un cambio inevitable de estación, Libra debe aceptar que no todos los encuentros están destinados a permanecer. Esta sabiduría es heroica porque exige valentía. Cortar los hilos invisibles que lo atan a energías oscuras es un acto de liberación que multiplica su fuerza interior. Cuando se atreve a cerrar esas puertas, no solo se protege de los vampiros de energía, sino que también eleva la vibración de sus futuros encuentros, atrayendo relaciones más puras, más alineadas con su esencia luminosa. En lo más profundo de la carta astral, Libra posee un vínculo con Quirón, el sanador herido, que le recuerda que de sus propias experiencias de drenaje y manipulación puede surgir una sabiduría destinada a guiar a otros. Los desafíos que enfrenta ante los vampiros de energía no son castigos, sino aprendizajes para que reconozca su propio poder sanador. Cada vez que se recupera de un desgaste, cada vez que logra recomponer su energía, está acumulando una fuerza que luego podrá compartir con quienes luchan contra las mismas sombras. De esta manera, su dolor se transforma en medicina, y su vulnerabilidad se convierte en enseñanza. El aire que lo sostiene no solo es movimiento y ligereza, también es comunicación. Libra, al usar su voz, tiene la capacidad de neutralizar a los vampiros de energía. Su palabra, cuando está alineada con la verdad y la justicia, actúa como decreto cósmico que desarma las intenciones ocultas. Decir en voz alta lo que percibe, desenmascarar con elegancia lo que otros intentan ocultar, es una forma de protección que nace de su poder verbal. Su voz puede convertirse en viento que limpia, en corriente que barre la densidad, en brisa que restablece el orden. Así, la comunicación se transforma en espada de aire que corta los hilos del vampirismo energético. En los cielos, la balanza que lo representa no está sola, se sostiene en la eclíptica, el camino por donde transitan los planetas. Este símbolo encierra un misterio mayor, porque Libra aprende a equilibrar no solo su vida, sino también las fuerzas que atraviesan a todo el colectivo. Cuando se protege, no lo hace únicamente por sí mismo, sino por todos aquellos que dependen de la energía de la armonía para seguir adelante. Su escudo personal se convierte en una defensa colectiva. El vampiro de energía que intenta quebrarlo no se enfrenta a un individuo aislado, sino a la representación misma del orden universal. Este destino lo convierte en un héroe silencioso, en un guardián cósmico que sostiene la delicada trama del equilibrio. El arte es otra de sus armas secretas. Libra, hijo de Venus, transforma su sensibilidad en creaciones que elevan el alma. El acto de crear es en sí mismo un muro contra la oscuridad, porque canaliza la energía hacia algo sublime, alejándola del terreno donde los vampiros intentan actuar. Un Libra que pinta, que escribe, que canta, que danza, genera ondas expansivas de belleza que desintegran la densidad y bloquean el acceso a su esencia. El arte no es solo un pasatiempo, sino una estrategia cósmica de protección, un fuego venusino que purifica y expande la luz. En la vastedad del firmamento, Júpiter, planeta de la expansión, ofrece a Libra un secreto adicional: la sabiduría del sentido. Los vampiros de energía prosperan cuando la víctima se pierde en el sinrumbo, en la confusión de la duda y la indecisión. Pero cuando Libra eleva su mirada y se conecta con un propósito más grande, con un ideal que lo trasciende, la oscuridad pierde poder sobre él. El sentido de justicia, de belleza y de amor universal es su estrella guía, y en su resplandor los depredadores no encuentran cabida. Recordar su misión espiritual es la mayor de sus defensas, porque nada puede drenar a quien vive inspirado por una causa superior. En cada paso de su travesía, Libra se convierte en ejemplo de cómo la suavidad puede ser más fuerte que la violencia, de cómo la justicia interior puede erigirse como un escudo inquebrantable.
su lucha contra los vampiros de energía no es un combate de destrucción, sino una danza de equilibrio, donde la sombra es vencida no por la fuerza, sino por la luz serena de un corazón que ha aprendido a protegerse sin dejar de amar. Y así avanza, como héroe del aire, como guardián del ocaso, como puente entre mundos, demostrando que la verdadera invulnerabilidad nace del equilibrio consciente entre dar y recibir, entre amar y preservarse, entre reflejar y mantener la claridad de su propia esencia. En los misterios del cielo, Libra guarda una fuerza que pocas veces se reconoce, la de ser el signo que entiende como nadie la importancia del equilibrio de las energías invisibles que circulan entre los seres. Su esencia está marcada por un instinto natural para detectar las vibraciones que alteran la armonía, aunque muchas veces no lo perciba de manera consciente. Esa sensibilidad puede convertirse en un arma de doble filo, porque lo hace especialmente receptivo a las proyecciones ajenas, tanto a las luminosas como a las sombrías. Sin embargo, dentro de esa vulnerabilidad yace un poder secreto, la capacidad de percibir con anticipación el veneno del vampiro energético, sentir su presencia antes de que actúe, y con esa percepción, tomar decisiones que lo aparten del peligro. El equilibrio que representa no es inmóvil ni estático, es una danza perpetua entre fuerzas opuestas que aprenden a coexistir sin destruirse. Esta danza es su verdadera defensa, porque al fluir con ella puede adaptarse sin quedar atrapado en un extremo. Los vampiros de energía intentan fijar al espíritu en la desesperanza, forzarlo a caer en la rigidez de la culpa, de la ira o de la dependencia. Pero Libra, cuando recuerda su esencia, se desliza como el aire que nunca se queda quieto, que se mueve y cambia de forma, que se rehace constantemente sin perder su identidad. Esa movilidad interior es uno de sus dones ocultos para no quedar atrapado en la telaraña de quienes buscan absorber su vitalidad. Existe en Libra una conexión con la geometría sagrada que lo acompaña de manera invisible. La balanza no es solo un símbolo de justicia, es también representación del orden universal, de la proporción áurea, del equilibrio que sostiene los mundos. Cada vez que Libra medita en este símbolo o lo contempla con consciencia, despierta en su interior una resonancia que lo alinea con esa armonía cósmica. En ese estado, su campo energético se reorganiza, se fortalece y se sella frente a las influencias externas. Ningún vampiro de energía puede penetrar en un alma que vibra en la frecuencia de la proporción sagrada, porque esa vibración es idéntica a la del universo mismo. Otra de sus armas secretas proviene del silencio. Aunque Libra es signo de comunicación, también posee el don de callar en el momento exacto. Los vampiros de energía buscan palabras, buscan grietas en los diálogos para sembrar confusión o manipulación. Cuando Libra responde con silencio cargado de presencia, cuando decide no dar explicaciones ni justificaciones, la estrategia del depredador se desmorona. Ese silencio no es vacío, es un acto de poder, un recordatorio de que la energía no siempre debe entregarse a través de la voz, sino que puede conservarse y elevarse como corriente interna. En ese silencio consciente, Libra protege su balanza y la hace inexpugnable. El cosmos también le ofrece la alianza de los astros invisibles, aquellos que no siempre son considerados en la astrología tradicional. Lilith, por ejemplo, enseña a Libra la importancia de abrazar la sombra interior, de no temer su propio lado oscuro. Cuando Libra acepta que dentro de sí también hay límites, enojo y una capacidad de cortar lazos con firmeza, recupera una fuerza esencial que lo blinda contra la invasión. Los vampiros de energía se alimentan de la ingenuidad, de la incapacidad de reconocer el propio poder. Pero cuando Libra integra la fuerza de su sombra y aprende a decir basta, lo que antes era fragilidad se convierte en coraje luminoso. En la rueda zodiacal, Libra se ubica frente a Aries, y esa oposición guarda otra clave de protección. Aries representa la afirmación, la fuerza directa, el instinto de lucha. Libra, al observar a su opuesto, aprende a complementar su naturaleza con esa dosis de fuego que necesita para defender sus límites. No se trata de perder su elegancia ni de renunciar a su estilo conciliador, sino de recordar que en su interior existe una chispa ariana que le permite levantarse cuando alguien pretende someterlo. Así, la balanza se sostiene no solo en la suavidad de Venus, sino también en la fuerza del guerrero que arde en su reflejo opuesto. El contacto con la naturaleza es otra de sus llaves de resguardo. El aire libre, el sonido de las hojas agitadas por el viento, la contemplación de paisajes donde el horizonte se expande, todo ello recarga a Libra con la energía primordial que ningún vampiro puede drenar. Al exponerse al cielo abierto, el signo se reconecta con su esencia aérea y permite que el universo limpie las cargas ajenas que haya absorbido.
Esta comunión con lo natural no es un mero descanso, es un acto sagrado de protección, un ritual silencioso que lo envuelve de fuerza renovada y lo devuelve a su estado de equilibrio. Su misión, en el fondo, es mostrar que la armonía no es debilidad, sino una de las fuerzas más poderosas del cosmos. Mantener la calma frente al ataque, sostener la luz en medio de la sombra, reafirmar la belleza allí donde otros buscan imponer la fealdad, todo esto es un acto heroico que lo engrandece. Los vampiros de energía no pueden resistir frente a una voluntad que, aun siendo suave, permanece inquebrantable. Libra no necesita destruirlos, basta con mantenerse fiel a su vibración para que ellos, incapaces de nutrirse, se disipen por sí solos. Así, Libra avanza como guardián de los portales del ocaso, como símbolo viviente del equilibrio entre mundos, como alma que enseña que la verdadera victoria no está en la confrontación, sino en la preservación de la esencia. Cada sombra que enfrenta se convierte en maestro, cada límite que establece es un paso hacia la grandeza, cada silencio que guarda es un canto invisible de poder. Su historia es la de un héroe del aire que, aun siendo perseguido por depredadores invisibles, se mantiene erguido, bello y luminoso, sosteniendo en sus manos la balanza que asegura que el universo jamás se incline hacia la oscuridad. Libra, en su esencia más profunda, guarda un secreto que pocas veces se revela, su naturaleza es puente entre dos mundos, lo visible y lo invisible. Esa condición de mediador lo convierte en blanco fácil de energías que buscan cruzar ese umbral sin merecimiento, pues los vampiros de energía se sienten atraídos por quienes poseen la llave de ambos planos. Libra, al abrirse a las vibraciones de los demás, actúa como canal y muchas veces no distingue qué corriente permite pasar. Pero en esa aparente fragilidad se encuentra una fortaleza inmensa, porque ninguna otra fuerza zodiacal posee la capacidad de decidir con tanta precisión que debe mantenerse y que debe ser devuelto al cosmos. Su poder de elección, cuando es consciente, lo transforma en guardián del umbral, en centinela que decide qué energía puede entrar en su vida y cuál debe ser rechazada. La influencia de Venus en su signo no se limita a la atracción o al arte de la belleza, sino que despliega una armadura sutil hecha de vibraciones armónicas. La música, el color y la proporción se convierten en talismanes naturales para Libra. Los vampiros de energía buscan el desorden, la fractura y la incoherencia, porque allí encuentran grietas por donde absorber. Pero cuando Libra vive en entornos donde la armonía es cultivada, cuando elige rodearse de símbolos de equilibrio, de colores que elevan y de sonidos que limpian, su aura se sella con una frecuencia que los depredadores no pueden atravesar. No se trata de protegerse con muros físicos, sino con geometrías invisibles que vibran al ritmo del universo. El aire, como elemento que lo sostiene, le otorga también el don del movimiento constante. Los vampiros de energía prosperan en la repetición, en el ciclo estancado que se alimenta de la rutina tóxica. Libra, cuando recuerda que su naturaleza es cambiar, moverse, fluir, rompe de inmediato las cadenas de quienes intentan aprisionarlo. Esa movilidad es su espada oculta, un cambio de lugar, un giro de pensamiento, un desplazamiento interior basta para desestabilizar la trampa de quienes lo acechan. Así, se convierte en un guerrero que no lucha de frente, sino que vence a través de la danza del movimiento perpetuo. En su relación con la luna, Libra descubre otra clave. Aunque no sea su regente, la influencia lunar le recuerda la importancia de la oscilación emocional. Los vampiros de energía buscan fijar las emociones en la tristeza, en la culpa o en el enojo, porque en esas vibraciones densas se encuentran alimento. Pero Libra, al alinearse con los ritmos lunares, aprende que toda emoción es transitoria, que ningún sentimiento permanece eterno, que la luz retorna aún en la noche más oscura. Esa comprensión le da un poder invencible, no dejar que ninguna emoción inducida por otros lo atrape de manera definitiva. Como la luna que cambia de fase, su alma se renueva una y otra vez, y con cada renovación se vuelve inalcanzable para quienes buscan agotarlo. Existe además en Libra una fuerza ancestral ligada al mito de las Moiras, las tejedoras del destino. La balanza que sostiene no mide solo justicia, sino también hilos de destino. En su interior, Libra sabe cuándo un vínculo es necesario y cuándo se ha cumplido su ciclo, cuándo una persona debe permanecer y cuándo debe ser apartada para proteger el flujo de la vida. Los vampiros de energía intentan manipular esos hilos, pero Libra posee la capacidad de reconocer cuando un lazo se ha vuelto una carga. Cortar esos hilos es un acto de poder silencioso que lo libera y lo eleva, pues le recuerda que no está condenado a sostener energías que lo debilitan. En su viaje por el cosmos, también cuenta con la fuerza invisible de Urano, planeta que en su exaltación despierta el relámpago de la conciencia. Urano le enseña que la protección no siempre es calma,
que a veces la chispa repentina de claridad lo salva de ser atrapado. En esos momentos de revelación, Libra se da cuenta de que intenciones se esconden detrás de las palabras dulces o de las miradas aparentes. Ese rayo interior es su visión profética, una intuición que no puede ser engañada. Cuando confía en esa chispa, evita la emboscada y fortalece aún más su balanza. Otro aspecto no siempre explorado es el vínculo de Libra con la respiración compartida, con la capacidad de sincronizarse con otros en lo invisible. Los vampiros de energía buscan dominar el ritmo del otro, imponer su cadencia para absorber más fácilmente. Pero Libra, al reconocer su propio ritmo vital, al recuperar el compás de su respiración y de sus latidos, establece una soberanía interior imposible de invadir. En ese ritmo consciente, todo intento de dominación se disuelve como humo. El viaje heroico de Libra no se centra en destruir enemigos, sino en demostrar que la armonía es la victoria más grande. Su batalla es un recordatorio de que la suavidad no es debilidad, que la paz no es rendición, que la justicia interior es la defensa más poderosa que existe. Cuando se protege, no solo conserva su energía, sino que abre un sendero luminoso para que otros aprendan a protegerse sin perder la compasión. Así, Libra se convierte en guardián del horizonte, en arquitecto de la armonía, en héroe que enseña con su ejemplo que la sombra jamás puede vencer a la luz de quien sabe permanecer en equilibrio con el universo. Libra, al ser signo cardinal de aire, no solo abre caminos hacia la justicia y la armonía, también porta la antorcha del inicio en el mundo de las ideas y las relaciones. Esa cualidad cardinal lo convierte en un pionero en el arte de unir, pero al mismo tiempo lo expone a ser el primero en recibir los embates de quienes buscan dividir. Los vampiros de energía se alimentan precisamente de esa capacidad de Libra para iniciar vínculos, para abrir espacios, para tender puentes donde antes había abismos. Su apertura inicial, que nace de la confianza y la necesidad de equilibrio, puede ser aprovechada por aquellos que se disfrazan de aliados cuando en realidad solo buscan absorber la fuerza que despliega en sus comienzos. La clave de su protección radica en reconocer que su impulso cardinal no debe entregarse a cualquiera, que no todo merece ser inaugurado, que no todo vínculo merece la apertura de sus puertas. La sabiduría consiste en discernir qué merece el inicio y qué debe quedar fuera de su balanza. En su viaje zodiacal, Libra guarda relación con la séptima casa, el territorio de las alianzas, los pactos y los espejos. Este espacio de su carta revela que su esencia no se mide en soledad, sino en interacción. El peligro surge cuando el espejo que elige le devuelve un reflejo distorsionado, cuando los vampiros de energía proyectan sobre él sus vacíos y lo hacen creer que le pertenece esa sombra. Pero el poder de Libra es reconocer que no todo reflejo es verdadero. El espejo puede mostrar una imagen, pero la balanza que sostiene sabe distinguir el peso real de cada energía. Cuando recuerda esto, se libera de la trampa de cargar con lo que no es suyo. La casa séptima le otorga el don de comprender que las relaciones son puentes, no prisiones, y que ningún espejo externo puede apagar el brillo de su luz interna. Otro aspecto poco explorado es la influencia de Plutón sobre Libra. Aunque no sea un regente natural del signo, su energía de transformación actúa en las profundidades de las relaciones. Los vampiros de energía muchas veces llegan a Libra para obligarlo a descubrir la fuerza de cortar de raíz, de transformar la dinámica y renacer más fuerte. Plutón le enseña que la armonía no es complacencia eterna, que a veces la verdadera justicia se logra destruyendo lo que se ha podrido. Libra, al invocar esta energía, aprende que el equilibrio no es mantenerlo todo en pie, sino permitir que lo que drena caiga para dar espacio a lo que renueva. Este aprendizaje es heroico porque lo enfrenta con el miedo a la pérdida, pero también lo convierte en alquimista de sus propios vínculos. Su aura, que brilla como un amanecer suave, posee la capacidad de expandirse más allá de su cuerpo físico. Esa expansión energética lo convierte en faro, pero también en presa. Los vampiros de energía buscan colarse en esa expansión, aprovechar la apertura de su campo para instalarse. La protección verdadera nace cuando Libra aprende a condensar su luz hacia adentro, a concentrar su brillo en su propio centro antes de irradiarlo. En ese estado, la luz no desaparece, sino que se vuelve más intensa, más sólida, imposible de robar. Quien intenta acercarse a drenar descubre que la energía de Libra no fluye como río sin cauce, sino que circula como espiral ascendente, elevándose fuera de su alcance. Los mitos antiguos vinculan a Libra con el ocaso, y ese instante del día encierra un misterio profundo. El ocaso no es ni día ni noche, es el umbral entre mundos, y en ese umbral Libra aprende a moverse con maestría. Los vampiros de energía buscan aprovechar la confusión de los límites, pero Libra,
como hijo del ocaso, sabe que los umbrales no son trampas, sino portales de poder. Cuando se mantiene consciente en esos espacios intermedios, despierta la capacidad de transitar las zonas grises sin perderse en ellas. Esa maestría lo convierte en viajero de los límites, alguien que atraviesa la penumbra sin ser devorado por la oscuridad. Existe también una fuerza que proviene de Marte, planeta que antiguamente compartía su regencia con Venus en el dominio de lo masculino y lo femenino. Marte le recuerda a Libra que el equilibrio no solo se alcanza con suavidad, sino también con coraje. El vampiro de energía, al ver en Libra la dulzura venusina, puede creer que no hay fuerza detrás de la belleza. Pero Marte duerme en su interior, listo para despertar en el momento preciso, para darle la chispa de decisión que corta la manipulación. Ese fuego oculto es el arma que lo salva cuando la diplomacia ya no basta, cuando es necesario erguirse con firmeza y no permitir que lo arrastren. Otro aspecto no desarrollado es el vínculo de Libra con la memoria ancestral de la justicia divina. Su balanza no mide solo los actos presentes, sino también los ecos de otras vidas, las huellas que las almas dejan a lo largo de sus recorridos. Los vampiros de energía suelen llevar consigo cargas antiguas, deudas kármicas que intentan descargar sobre quienes tienen un corazón abierto. Libra, al sintonizar con su memoria ancestral, reconoce esos patrones y se libera de repetirlos. Esa conexión lo convierte en guardián del orden kármico, alguien que recuerda que la justicia siempre llega, aunque no sea de inmediato. Su papel es confiar en que las leyes universales equilibran lo que los humanos intentan torcer, y esa confianza lo blinda contra el desgaste. Finalmente, Libra posee el don de enseñar con el ejemplo. Su manera de protegerse no solo le pertenece a él, sino que inspira a otros a hacer lo mismo. Cuando alguien lo observa poner límites con elegancia, cuando ve cómo preserva su luz sin volverse duro ni amargo, descubre que también es posible protegerse sin perder la esencia. Esa inspiración es parte de su misión épica, no solo mantener su balanza en armonía, sino mostrar al mundo que el equilibrio es una forma de poder más duradera que cualquier lucha. Así, su vida se convierte en un himno silencioso al valor de la justicia, un recordatorio eterno de que ningún vampiro de energía puede vencer a quien camina alineado con las leyes invisibles que sostienen al universo.